Bueno, estamos acá con el doctor Nicolás Bonomo y se imaginan que cuando hay un doctor en el piso, todos le contamos lo que tenemos. Y al doctor mucho la astrología no le interesa, entonces no me pregunta de nada, porque es como, estás en una reunión y estás bienvenido, Nicolás. ¿Cómo Hola, estás? bien, ¿y tú? Pero Muchas viste que gracias. los doctores, los dentistas, los astrólogos, todo me dicen, che, ¿y cómo va a estar Capricornio? ¿Cómo va a estar Libra? Y bueno, Y y sí, a vos te pasa siempre, lo y mismo. sí, al lado que llego traigo el dolor. Claro, Todos te preguntan. tal cual. Bueno, y hablando de preguntas, hoy vamos a hablar un poco de algunas preguntas y algunos pacientes que hemos atendido de rectificación lumbar. Rectificación lumbar. Bien, ¿qué es la rectificación lumbar? Bueno, es una patología bastante frecuente, inclusive cada vez más frecuente, sobre todo en pacientes jóvenes, que está dada, bueno, por el estilo de vida que estamos teniendo, de estar sentados, bueno, ahora también el teletrabajo, eh, la nueva vida, no por el COVID, sino de siempre, de las 8 horas de trabajo de oficina, el sedentarismo, que Porque ahora las vamos... tareas, uno ahora no pone tanto el cuerpo en las tareas. Hay Exacto. las tareas, de repente, aquel que estaba, no sé, acarreando una cosa, ahora maneja un autito que lo acarrea solo el Exacto. autito. O sea, Ahí va. hemos cambiado, La ¿no? tecnología y el La automatismo. tecnología ha cambiado el que nosotros estemos más así que eh, lomeando tanto, ¿no? exacto. Netflix, todo lo que sea. Sí, sí, también. Este, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es importante? Y bueno, porque en realidad la rectificación lumbar, que la vemos siempre en una radiología o la vemos clínicamente también, es importante por lo que trae. Es como el terreno abonado para tener otras cosas. Por ejemplo, hernias de disco, por ejemplo, bueno, mayor protrusiones, por ejemplo, inestabilidad en la columna. Eh, entonces, si yo soy joven y me hacen una placa porque tengo un dolor lumbar o un dolor en la columna, me hacen una placa y ya veo una rectificación, o así no tuviese el síntoma, no voy a decir preocuparme, pero sí debería de ocuparme. Exacto. Ahí, entonces, ¿qué es la rectificación lumbar? Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos de generalidades de la columna que parece que fue hace? Pero es que hace mucho, Hace doctor. mucho. ¿Cuánto hace que estás viene Sí, compartiendo con es nosotros? verdad, hace Hace. mucho. Sí, Pero este sí. año también ha sido, o el Sí, año sí. pasado fue un año bastante raro con esto del COVID. Claro. Bueno, cuando hablamos de generalidad de la columna, vimos que la columna, cuando en el desarrollo fetal, tenía solo una curvatura, que era la cifosis Exacto. torácica, que después, al final de la vida intrauterina y cuando nacemos, se formaba la lordosis cervical, que después con el sostén de la cabeza, hasta los 6 meses aproximadamente del bebé, era donde se agarraba más esa lordosis cervical, y que después, entre los 6 meses, cuando el niño, el bebé se empieza a sentar, y hasta los 5 años, cuando corre y salta, se terminaba de formar la lordosis lumbar. Claro, porque termina con una S la columna, La ¿no? columna vista en un corte sagital, o sea, vista de costado, de perfil, tiene como una S. Claro. Tienes una, si está así la cabeza, no sé, tenemos una lordosis cervical, la cifosis torácica, otra lordosis lumbar y otra cifosis Claro. sacrocoxígea. Lordo es para adentro, lordosis es como para adentro. Para adentro, tiene una Como cóncavo y convexo. Ahí va. La lordosis tiene la convexidad anterior, mientras que la cifosis tiene la convexidad posterior. Exacto. O la concavidad anterior. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eso vendría a ser la columna normal, correcta. Cuando la rectificación lumbar lo que significa es que la lumbar, en vez de tener esa lordosis, se hace recta. Claro. ¿Tá? Por lo menos, también, que después vamos a ver, podemos tener una hiperlordosis baja, lumbar baja, y tener una rectificación alta. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se pierde con esa rectificación lumbar? Se pierde el dinamismo. Nosotros somos movimiento y la columna tiene esas curvaturas para ser más dinámico, Claro. para tener mejor el movimiento. ¿Se acuerdan también que hablamos que las vértebras que tenían un cuerpo, una parte media, le daban a grandes rasgos sostén, protección y movimiento al cuerpo? Sí. Bueno, la parte lumbar, cuando hablamos de rectificación lumbar, lo que pasa es que se pierde esa lordosis.
se hace más recto. Claro, pero como los colchoncitos del medio se aprietan todo. Bueno, tienen más, ahí va, medio. los discos intervertebrales tienen más Claro. chances a apretarse, Claro, si porque digamos no que es lo haya mismo una que protección. tengamos eso como con su espacio a que enderezarlo que va a apretar en un lugar que no tenga que apretar. Exacto, es que la biomecánica del cuerpo cambia, Claro. toda la biomecánica del cuerpo. Las curvaturas están hechas no solo para el movimiento, sino para que las fuerzas sean, para manejar las fuerzas diferentes. ¿Se acuerdan que también hablamos que el ser humano pasa de 4 patas a 2 patas? Claro. Que las vértebras eran arriba más finas, después se van siendo más compactas, Sí, más sí, grandes, como un pirámide. como una pirámide, que el sacro eran 5 vértebras fusionadas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La rectificación lleva a eso, a la pérdida del dinamismo. ¿Tá? Entonces, lo que pasa es que es asiento de varias patologías. Contribuye es como mayor artrosis, todas las patologías se asientan ahí en una columna rectificada. Por eso, aunque no tengamos síntomas, decíamos al principio, debemos de por lo menos tratar de hacer algo con esa columna. ¿A qué edad podemos empezar a mirar eso, no? Porque uno piensa, siempre nos acordamos de las dolencias cuando nos duelen. Exacto. Pero a veces uno piensa, bueno, le pasa a la gente mayor. Pero ¿cuándo uno puede realmente tener una consulta para ver cómo viene la cosa? ¿Cómo viene el esqueleto? ¿Cómo tengo el chasis? Lo que pasa que en realidad también hay una cosa, ¿no? El diagnóstico de esto puede ser clínico. Habitualmente es clínico. Los que nos dedicamos a esto lo vemos. Porque ¿qué Claro. pasa? También hay o habitualmente o generalmente, hay una retroversión pélvica. No solo hay una rectificación lumbar, sino que la pelvis se retrotrae. Claro, como que queda la cola para adentro. Para adentro, como caído. Entonces en realidad todo esto es un trastorno postural. Claro, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una retroversión pélvica, la rectificación lumbar, y habitualmente si no nos duele, no consultamos. Claro. Y también, ¿para qué irradiar con una placa, por ejemplo, si no nos duele nada? Claro. También. Pero yo diría que la postura es una de las cosas que se daña a las 24 horas, los 365 días, durante casi toda la vida o toda la vida. Entonces hay veces que sí, es verdad, a determinada edad capaz que ya llegamos tarde a algunas cosas, pero a otras capaz que no. El tema es cuánto nos duele, cuánto molesta, y aunque no nos duela, una vez sabido esto deberíamos de tomar alguna medida. ¿Qué pasa? Hoy en día, cuando yo me siento, ¿tá? Sobre todo si estoy 8 horas sentado o mirando una película o estoy trabajando en la computadora. Nunca estamos sentados así. No, ¿Cuántos minutos demorás así? Bueno, Después ya entras a acomodar. es que ese es el problema. Cuando nosotros estando en bipedestación, o sea, estando parados, la pelvis, que también lo hablamos la otra vez, tiene cierta angulación. Y estando de pie, lo que pasa es que la columna, ¿tá? Tiende a formar un arco. Mientras que cuando estamos sentados, lo que tiende a hacer la columna, si este es el arco lumbar, es a estar enderezada. Entonces, estando sentado así, yo que sé, unos minutos, y podemos aguantarlo un poco. Pero a medida que pasa el tiempo, lo que vamos a hacer es a rectificar e incluso a sifotizar, o sea, ir hasta para atrás. Se ha visto, y todavía en jóvenes, que hay hasta inversiones en la columna. No solo rectificando, o sea, si estamos así, es como tiene que ver la lordosis, no solo se rectifica, sino que hasta pasa para el otro lado un poco. ¿Qué pasa? Es verdad, y vamos un poco a las causas, que las etnias, o sea, las razas, tienen alguna implicancia. O sea, la genética, que no es lo importante acá, tiene alguna implicancia. Por ejemplo, la raza oriental son más estáticos, tienen más tendencia a la rectificación, ¿tá? Están más rectificada la columna, mientras que los afrodescendientes, por ejemplo, tienen más tendencia curva, son más dinámicos. Sí. Y entre medio de todos esos, estamos todos nosotros. ¿Qué pasa? La tendencia de todos es a la rectificación. Todos vamos a tender a estar rectificados de la columna por una cuestión de postura. Entonces yo estoy sentado un ratito, que me tiende a rectificar, y así lo aguanto, me acomodo un poco. Pero si estoy 8 horas trabajando, empiezo a irme para atrás. Y después peor todavía, porque ahí después me acomodo. Exacto. Como un edificio todo torcido. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se da todo esto? Decíamos que la genética importa, pero no es lo más importante en esto. Lo más importante es el sedentarismo, es el estilo de vida que estamos teniendo.
es que, sí es verdad, hay gente que va a los gimnasios, hace un poco de deporte, pero habitualmente estamos o con la tele o con la compu, bueno, el celular trae otras cosas que también Sí. están Sí, vinculadas a estamos esta. arriba. Y bueno, el diagnóstico clínico, nos dedicamos a eso, miramos y siempre tenemos cosas para hacer. Radiológico, bueno, si viene un dolor, si no, se puede mandar una radiografía, a veces habría que evaluar qué tanto importa irradiar a alguien para ver cómo está la postura. Sí, es algo que se ve a simple vista. También se puede ver a simple vista. Claro. Hay gente, por ejemplo, que puede estar rectificado, pero todavía mantiene la pelvis como tiene que estar, y eso es de lo que vamos a hablar la próxima salida, que es la hiperlordosis lumbar baja, ¿tá? Y es por una hiperlordosis baja que ellos todavía mantienen la pelvis como en su lugar, pero están rectificados para arriba. Entonces, los tratamientos de esto, obviamente, posturales. ¿Cómo postural? Y bueno, con todo, tratando los captores principales de la postura, tratando habitualmente la postura. Todos deberíamos de por lo menos darle un poco de corte a la postura, ya que, como decimos siempre, se rompe las 24 horas, siempre estamos en una postura y siempre la estamos dañando, los 365 días del año. Después tratamiento para el dolor, si nos duele, obviamente, la osteopatía, la acupuntura, la fisioterapia, la magnetoterapia, hay muchas cosas que andan bastante bien, pero si no tratamos la postura en esto, por lo menos para Sí, ponerlo... se sigue como descalabrando. Porque la progresión siempre es a Claro, eso. sí. Entonces, ver la pisada, ver todo, y la progresión siempre es a ir rompiéndose. Sí. Y lo otro es salir del sedentarismo. Sí o sí, dedicarnos a a tener movimiento, porque somos movimiento. Y las patologías que vienen con la vejez justamente son para perder ese movimiento. Claro, para estar por estar quieto. Exacto. Claro. Bueno, Nicolás, No. continuamos. Sí, ¿cómo no? Gracias. No, por favor.